Bienvenida, Moniquita. Adelante, por favor. Gracias, Waltercito. Buenos días para todos, hombres a su imagen. El día de hoy, entonces, vamos a tener este conversatorio, ¿no? Es un conversatorio en el que vamos a enriquecer con la participación de todos sobre los fundamentos bíblicos que hemos estado compartiendo a lo largo de estos días con la validación del autocuidado como el primer eje de prevención para el síndrome de Burnout desde estos fundamentos bíblicos, ¿no? Em, ya sabemos que Burnout significa estar quemado en el trabajo, por las palabras que el investigador que describió este síndrome usó, estar fuera por estar quemado en el trabajo. Y unió las palabras en inglés y por eso se llama burnout. Pero en nuestro lenguaje significa estar quemado en el trabajo. Y hemos estado compartiendo, vamos a hacer un recorrido muy rápido, muy por encimita. Ustedes tienen los contenidos en el chat y tienen, digamos que la explicación en audio o en texto, que la pueden consultar de nuevo. Em, y lo primero que compartimos allí creo que fue, digamos que la ruta de la libertad para algo que llamé en una ponencia que tuve recientemente, un opresor entre los siervos del Señor que es bastante silencioso. Esta es una imagen que representa, digamos que un enemigo que viene lento, sigiloso, a, a ir absorbiendo toda nuestra energía, toda nuestra capacidad. Y como es lento y como es silencioso, no nos damos cuenta de lo que está pasando hasta que las cosas se ponen realmente difíciles. Entonces, dice ahí el título, en el servicio ministerial no quiere decir que sea exclusivamente del resorte de los ministros en el Evangelio. De hecho, el síndrome de Burnout se identificó en otro contexto, en un ámbito de salud, con personas voluntarias que estaban trabajando en una clínica. Bueno, de eso ya les hablaré la próxima semana para no desviarnos. Esta ruta de la libertad significa que necesitamos poder conocer de qué se trata. Dentro del contexto eclesial, ministerial, dentro de la Iglesia de Cristo, eh, muy poco se conoce acerca del síndrome de burnout o estar quemado en el trabajo. Entonces, si desconocemos que esto existe, eh, pues ¿cómo vamos a poder identificar o cómo vamos a poder hacer prevención? La ignorancia nos va a llevar a seguir un camino o un curso de desarrollo del síndrome sin ni siquiera darnos cuenta hasta que ya es demasiado tarde y las consecuencias hay que tratarlas y las consecuencias pueden implicar incluso tener que eh, dejar de servir. Ahora, cuando se presenta, muchas veces no se comprende. ¿Qué le pasa a esta persona? Ya no trabaja igual que antes. Tiende a ser bastante juzgado porque hay una incomprensión de las características del curso de desarrollo, de los síntomas y de cómo identificar cuando alguien está ahí. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo a partir de la próxima semana. Eh, ahora, necesitamos aceptar que es un riesgo que es latente, que está ahí para cualquier persona que trabaja en un ámbito en el que tiene que ver en contacto directo con otras personas, especialmente en los roles en los que prestamos servicio o ayuda a personas que sufren. Pero esto le puede pasar a cualquier persona en cualquier rol ocupacional en el que se esté desempeñando. Entonces, no es exclusivo de los ministros, pero en este contexto necesitamos hacernos muy conscientes y aprender a identificar, reconocer y con detalles de cuáles son los síntomas, pues para poderlo identificar y poderlo prevenir, ¿no? Ahora, hay personas que eventualmente se empiezan a sentir con ciertos indicadores de cansancio, de agotamiento mental, físico.
y en lugar de prestarle atención al tema, entonces se niega o se minimiza o se le atribuye a otros factores, incluso al enemigo. Em, y bueno, y está bien, siempre tenemos que ir al Señor y orar por todo, pero también oremos porque tengamos esta capacidad de discernimiento, de entender cuándo se trata de una sobreexigencia, un sobreesfuerzo que está drenando toda mi energía y no solamente a nivel físico, sino también mental, emocional y espiritual. Negar solamente nos va a llevar a cronificar los síntomas que se están desarrollando y luego pues, que se establezca el síndrome de Burnout como tal. Así que visibilizando este riesgo al que nos enfrentamos todos ustedes, nosotros, los profesionales de la salud, todos los profesionales de la ayuda estamos expuestos a este riesgo. Es la única manera de prevenir, si lo reconocemos y lo visibilizamos, si lo podemos identificar. Para eso estos espacios de capacitación son muy importantes. Cuando identificamos, entonces necesitamos atender. ¿Cómo se atiende? Implementando acciones personales, eh, individualmente, cada uno consigo mismo, pero también a nivel de organización, sea una organización eclesial, paraeclesial o una organización, pues, digamos, entre comillas, secular. Em, en cualquier tipo de organización donde hay personas que trabajan con otras personas, que sirven a otras personas, que sufren, que tienen necesidades, ahí existe el riesgo de padecer o de desarrollar y padecer el síndrome del burnout. Finalmente, si llegamos a, a estos niveles de gravedad, hay que atender, pero no solamente atender, ya tenemos que pasar a tratar. El tratamiento le compete directamente a profesionales de la salud especializados en clínica, donde se va a evaluar de qué se trata, ¿sí? Porque pues hay que hacer diagnóstico diferencial. O puede ser una depresión por otras razones. O puede ser el síndrome de Burnout que cumple unas características y debe tener unos criterios en relación con el trabajo que está desempeñando. Entonces hay que hacer ese diagnóstico diferencial para establecer que evidentemente se trata de síndrome de burnout y no de otra cosa. Y luego, dadas las características de la persona, del trabajo que desarrolla, de las medidas psicométricas que han arrojado las pruebas clínicas que se aplican, tomar medidas al respecto. Para muchas personas, las medidas, como lo comentaban antes de iniciar la presentación, implican por años dejar de servir, porque el agotamiento es brutal. ¿Mm? Bien, hemos compartido acerca de que cuidar sin cuidarse es como descuidarse y perder la capacidad de cuidar. Y esta es una frase que surge, digamos, teniendo en cuenta el rol de muchos pastores, de muchos líderes de ministerio, que dedican su 100% a la obra. Y en ese trabajar para el Señor se han descuidado y han perdido esta capacidad de cuidar. Han tenido que abandonar el ministerio, el rol ocupacional, el trabajo que están desempeñando. Han tenido que dejar de servir. Muchos han tenido que replantear totalmente a qué dedicar su tiempo. Y eso es algo que no queremos que nos pase, ni el Señor tampoco. Él no nos ha formado ni nos ha capacitado para que terminemos así, absolutamente incapacitados para el servicio. Ahora, ese era digamos, en el ámbito personal, pero en el ámbito de equipos de trabajo necesitamos también cuidar de ellos, ¿no? ¿Qué sacamos con cuidar de muchos allá afuera, de la iglesia, de la congregación, de la comunidad?
si no estamos cuidando de los servidores que hacen ese trabajo con nosotros? ¿Mm? Los cuidadores. Si no nos ocupamos de eso, entonces estamos en riesgo también de perder gente de reino, por lo que les explicaba anteriormente, gente formada, gente con entendimiento, con criterio, con dones, con talentos. eh, Perdemos la calidad del cuidado que le damos a quienes servimos, porque cuando veamos ya la parte teórica sobre el síndrome se van a dar cuenta cómo va en detrimento del servicio que prestamos y finalmente pues perder la misión. Hemos compartido que los servidores estamos incluidos en el mandato de amor y en el cuidado, ¿no? Hicimos referencia a estas citas bíblicas que ustedes ven allí, que yo aspiro y espero que las tengan en mente. Em, de lo que se trata es de que entendamos que estamos incluidos en ese mandato de amor. Pero no solamente hay que entender, hay que practicar. ¿Y cómo practico que me amo? ¿Dándome abracitos o diciendo yo me amo? Eso tiene, digamos que hay que desglosarlo o hay que operativizarlo en acciones de autocuidado. Em, y ese autocuidado pues es necesario, es un mandato, es válido. Jesús nos valida que, que descansemos. En ese pasaje de Marcos 6:30 al 31 es la escena en la cual Jesús recibe a los discípulos a los cuales había enviado de a dos en dos a cumplir la misión y ellos vuelven de hacer la tarea. Y Jesús les dice, vengan conmigo, apartémonos a un lugar para que descansen y coman un poco, porque era mucha la gente que iba y que venía y que los necesitaba y que les pedía y que querían escucharlos. Él les dice, apartémonos. ¿No? Em, y bueno, hay todo un desarrollo ahí en ese tema que los invito a los que no lo hayan podido hacer, vayan al chat y revisen digamos, como la explicación o la ampliación y profundización de esta reflexión. En Marcos 12, del 28 al 34, la escena tiene que ver con un fariseo, con un judío que cuando está el Señor preguntándole que cuál es el mandamiento más importante. Y él lo repite de memoria y lo sabe, ¿no? Pero Jesús le dice, bien has dicho, o sea, lo entiendes, ¿no? Lo tienes aquí. Y le dice luego, estás cerca del reino. No le dice que ya está en el reino, solamente lo entiende, pero él no lo pone por obra, en práctica. Así que necesitamos entender ese gran mandamiento, pero no solamente entenderlo, sino ponerlo por obra. Y eso nos incluye a nosotros también. ¿M? Este gran mandamiento, amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, amar al prójimo, pero tiene una condición, como a sí mismo. Por eso estamos incluidos en este gran mandamiento. Amar implica cuidar. Y si no, ¿cómo amamos al prójimo? Así como amamos al prójimo, también debemos amarnos a nosotros. Obviamente, a Dios es primero, o sea, en ese orden, las prioridades, pero no nos excluye a nosotros. Compartimos que amar es antagónico a descuidarse. Y aquí hicimos una reflexión acerca de aquello que a veces hemos entendido, que negarnos a nosotros mismos implica desatendernos por completo. Pero en realidad de lo que esto está hablando es de que no usurpemos el lugar del Señor, de que no nos sentemos en el trono, como decía ahora Dieguito antes de iniciar. ¿Mm? Implica que no seamos materialistas, que no seamos egocéntricos, que no seamos envidiosos, que abandonemos la vieja vida, el pecado. ¿Mm?
De eso es de lo que se trata, negarnos a nosotros mismos, la manera como éramos antes. Pero en ninguna parte está diciendo descuídense, no está diciendo reviéntense trabajando, ¿no? Carga tu cruz, sirve como lo hizo Jesús. Pero en ninguna parte que yo haya revisado encontré que quisiera decir que nos descuidemos. Ahora, Jesús no se descuidó, Jesús se entregó con un propósito y un propósito eterno de salvación. ¿Mm? Nuestras obras tienen que estar alineadas con este principio bíblico que hace referencia a Efesios 2 del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Somos gente de reino y gente de bendición para otros, de servicio. Em, Contribuimos, contribuimos con lo que Dios nos ha dado en la obra que Él hace. Y esto que nosotros hacemos desde cada uno de nuestros roles, nuestras ocupaciones, nuestros lugares geográficos o de posiciones laborales en donde sea que estemos, estamos llamados a esto, porque nuestro llamado no es solamente dentro de las cuatro paredes del templo. Eh, Ahora, si tenemos esto claro, quiere decir que eh, hay un día en el que todo va a estar perfecto. Y cuando eso pase, bueno, nosotros contribuimos mientras estábamos en este mundo, pero no es nuestra eh, responsabilidad directa el cargarnos los problemas de cada persona encima todos los días, incluso en la almohada de noche. Eso tenemos que entregárselo al Señor, porque todos somos sus hijos y Él vela por nuestro bienestar. Y el día que yo estoy cansado, que yo no puedo, eh, les aseguro que el Señor no va a dejar que alguien que necesita ayuda se quede sin esa ayuda. ¿M? Porque Él todo lo tiene previsto, todo lo tiene cuadrado, tiene muchos recursos. Nuestros recursos propios, personales, humanos, son muy limitados. Ahora, incluirme en en el mandato significa nutrirme, abrigarme, en atender mis heridas, cuidarme, sanarme, tratarme bien. Y en ese tratarme bien es un llamado también a revisar cómo me hablo. Hay un diálogo interno que tenemos permanentemente. Muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso. Y muchos de nosotros nos tratamos mucho peor de lo que la gente nos trata. Y hay que empezar a darnos cuenta de cómo nos hablamos aquí adentro, de esa voz interior que tenemos. Y por ahí empieza todo. ¿M? Recordar que el único Cordero es Jesús, que el único Salvador es Él, que nosotros somos canal de bendición, instrumento también de esperanza y de sanación desde lo que el Señor nos ha permitido que hagamos aquí. Vámonos entonces a- al espacio del conversatorio. ¿M? En este espacio del conversatorio yo les hago esta pregunta. ¿Te parece que los contenidos compartidos aportan, edifican, confrontan, contradicen, replantean o transforman? ¿Mm? Lo voy a volver a poner y me salí de la presentación. Piénselo por un momento y puede que sea más de una palabra o puede que sea otra que no está ahí. Escoja una para que podamos la mayoría poder participar. Escoja una palabra de estas y nos vas a contar
eh, cuál es la palabra que escogiste y la razón por la cual la escogiste. ¿Mm? Bien, ¿quién se anima? Johan. Hola Mónica, bueno, y buenos días para todos. Nada, mi palabra es, y le agrego otra, es aportan y capacitan, forman. Mira, yo realmente, y aprovecho para hacerlo, estoy muy agradecido contigo y con Mauricio por compartirnos esto. Yo he estado en varias escuelas de formación y hemos sido capacitados en muchas cosas ministeriales. Jamás se nos ha hablado de esto, pero jamás, jamás, jamás. Tanto así que estoy con ganas de proponerlo porque casualmente la semana pasada comenzamos un ciclo de formación de servidores y este tema no está incluido y lo voy a proponer para que se incluya porque realmente creo que es fundamental. Me acordaba yo, pues pensando en el material que tú has mandado, hace muchos años, yo no recuerdo, como año 2007, por allá por esa época, mm, yo no serví en el ejército de Colombia, pero sí le serví al ejército desde el ministerio. Nosotros, creo que era los martes, digamos que era los martes, íbamos todas las mañanas a visitar a los soldados, bueno, u oficiales, en fin, los que estudian ahí en el ministerio, digan eso, en el batallón de sanidad militar que queda como pegado al club militar acá en Bogotá. Ujú, Y todo lo que uno se encontraba ahí era terrible. Íbamos solamente en la mañana del martes. Uno pasaba una cama, visitaba a un muchacho de eso, escuchábamos su historia, cómo llegó ahí, lo que estaba padeciendo, gente que perdía los ojos, quemados, con miembros que perdieron por una explosión, tanta cosa. Gente que llevaba ahí meses sin que un pariente viniera a visitarlos porque los parientes viven lejísimos, gente muy pobre que no tenía cómo llegar ahí, entonces gente sin miembros, solos, era una cosa bestial. Y yo me acuerdo, entonces servíamos en la mañana y yo ya sabía cómo era mi rutina el martes. En la mañana servicio, yo llegaba reventado a la casa, almorzaba y dormía toda la tarde. Y era solamente ese día. Y yo me preguntaba muchas veces, miércoles, si esto soy yo con una mañana de servicio y llego como llego, ¿cómo será esa gente que tiene que lidiar con esto todos los días? ¿Cómo están? Yo llegaba como los muñecos de peluche cuando le sale un roto con el relleno por fuera. Así me sentía yo con el relleno por fuera, con todo el algodón y todo con lo que rellenan los osos de felpa. Todo eso salió y yo me sentía así. Y al final del día ya me sentía bien y el miércoles ya estaba entero. Y, y yo pensaba mucho en eso. Yo decía, qué valioso esto que tú compartes, porque le permite a uno estar atento a esos signos y más adelante cuando pues, nos transmitas esa parte, cómo, cómo ver los signos. Y de pronto yo incluso hasta me cuestiono, si uno termina así reventado como terminaba yo, puede ser un criterio de discernimiento de uno decir, tal vez ese no es el ministerio para mí. Tal vez siento que Dios me llama a estar ahí, pero por la forma en que reacciono y tal vez mi incapacidad tal vez de gestionar, tal vez ese no es el ministerio para mí. Es que hasta para criterio de discernimiento pienso yo que puede servir. Entonces, pues te agradezco mucho a ti, a Mauricio, me parece re valiosísimo. Me lo estoy disfrutando y me está enseñando un montón. Eso es lo que quería compartir. Dios te bendiga. Gracias a ustedes. excelente. Gracias, Johan, por tu compartir. Buena reflexión la que haces, ¿no? Sí, es un criterio de discernimiento. Y bueno, sí, vamos a ir viendo eso, eh, porque a veces nos involucramos en obras a las cuales no hemos estado llamados. Pero a veces el llamado es correcto y depende de Dios. Solo que no sabemos cosas como estas que la ciencia tiene para enseñarnos. Y no sabemos cómo hacer prevención, porque hay maneras de hacer prevención. Entonces, el primer eje de prevención, como decía el título del conversatorio hoy, es que entendamos en el marco bíblico, teológico, y eclesial cuál es nuestra ubicación, nuestra posición y cómo estamos ahí. ¿Mm? Luego veremos en las otras dimensiones del ser humano
cómo podemos hacer prevención. Pero para nosotros, en este contexto, de que ustedes son un grupo de pastores dedicados al ministerio, creo que la mayoría al 100%, este es el primer eje que necesita ser analizado, reflexionado, y por eso estamos haciendo el conversatorio. Fabito. Bueno, buenos días para todos. Moni, Mauri, gracias. Me uno a Johan gracias por este esfuerzo, por todo este esfuerzo que hacen cada día para compartir el material. Y estoy feliz de poder tener este encuentro, este encuentro. No había podido degustar como me gusta degustar los envíos que hiciste, pero este encuentro, ¡pum!, como que me despierta y coge y Dios me dice, mira esto y aclaras con un par de frases, que es la que voy a repetir ahorita, que es una bendición. Me encantaría que dijiste que dentro de 8 días, y me parece que si podemos tener estos encuentros de los jueves contigo y con Mauri, fortaleciendo estos temas va a ser una bendición, que es lo que estamos haciendo con cosmovisión bíblica, de poder tener un día especial donde fortalezca a los que podemos estar atrasados a animarnos con el proceso. Entonces, gracias, y segundo, qué bueno que podamos tener los jueves para retomar ese tipo de cosas. Hay una frase que me tocó y que me marcó, y es el unir el tema de el burnout para las personas que sirven a otros. Y ahí fue cuando en toda la sesión o la temática que nos compartiste antes de la parte de la depresión, ¿sí? Esto es un tema no similar, pero sí complementario, y es donde yo conozco mucha gente. Tengo un hermano que tiene bipolaridad, y tengo algunas personas cercanas y todas esas cosas. Entonces ese tema fue para mí de mucha luz. Y este tema, cuando dijiste esa frase de servir a otros, yo dije, wow, hice clic, ¿no? Me cayó el 20, es que dicen los mexicanos, ¿sí? El 40, no sé, el 60, no sé qué fue. Y yo dije, wow, sí, servir a otros. Me parece que ese es el que amplía el espectro, no solamente a ustedes los pastores, sino a todos los que sirven a otros, porque cuando sirven a otros se cargan con los otros. Y tengo aquí a mi lado, por eso cambié mi nombre y que ahora hoy me llamo Sori Fabio, es porque Sori ha estado aquí pendiente, y es porque en estos últimos 5 años que estuvimos cerca a mis suegros, ella vivió el burnout. Y el burnout definitivamente lo identifico, y cuando lo vayamos mirando todas estas cosas, vamos a poder identificar que sí, estaba viviendo eso. Estaba viviendo eso de cuando tú asumes la posición de mi suegro, que tiene 94, 95 años, cuando ella asume lo que está viviendo mi suegra de 85, donde ella asume lo que está viviendo mi cuñada, que tiene un cáncer, y tiene un cáncer que la va a acompañar por años, donde tiene tal cosa y empieza a asumirlo porque está sirviendo a otros, ¿no? Y yo recuerdo cuando ella estábamos acá los primeros días en nuestro nuevo lugar de vida, y ella decía que era muy duro dejarlos, ¿no? Y dejarlos, y lloraba y tal cosa. Y cuando mi suegro le decía, pero ¿por qué no te quedas el 24? ¿Pero por qué no te quedas el 31? ¿Pero por qué no? ¿Sí? Y ella decía, y como dejo a mi hermana que está acá, y estaba viviendo definitivamente todas estas cosas. Entonces, para escuchar a otros muchos, me parece que es una bendición el poder entender que este síndrome es para todos los que sirven a otros. Y me quedé con la palabra, con los cuidadores, con los cuidadores de hijos que son cuidadores de sus papás, que son cuidadores. Yo tengo en la cabeza a muchos cuidadores que entregan su vida, y que luego de que la persona que cuidan hace su Pascua, se quedan sin piso, porque no habían hecho nada más sino cuidar y asumir la vida de otros. Mil gracias, Moniquita y Mauri, por todo este súper tema. Bueno, qué bueno que puedas identificar
y clarificar si lo que Sori estaba pasando era, lo vamos a tener más claro en las siguientes entregas, Fabito. Waltercito. Gracias, Moniquita, por tu esfuerzo, por tu tiempo. Pues de las palabras que había allí, yo tomo aporta, pero le añado enriquece y clarifica, ¿no? Aporta, enriquece y clarifica, porque nosotros que no tenemos las herramientas para poder manejar este tipo de situaciones, pues somos enriquecidos con las herramientas que tú nos das. Aparte que lo estás manejando, siempre con el primer título que usaste para compartirnos acerca de la depresión, que es gestión emocional en clave Jesús. Como las mismas escrituras nos hablan del autocuidado, de cómo guardarnos. Pero me gusta lo que dice Fabito. Creo que los primeros que tenemos que cuidar, además de nuestra familia, son nuestro equipo. Nuestro equipo es tan valioso que debemos estar muy atentos. Yo personalmente pues intento estar muy atento a las personas con las que yo trabajo en diferentes ciudades. Visitamos con la muñeca en esas ciudades a esas personas. Pero este es el año, Moniquita, hemos hablado aquí con los muchachos de ser más intencionales. Entonces, en este primer mes hemos tenido varios encuentros ya con hombres a su imagen, presenciales, donde nos hemos podido reunir, escucharnos, compartir, y pienso que de aquí va a venir algo muy, muy especial, y es saber que contamos los unos con los otros, cada uno en su pueblo, en su ciudad, en su nación, y que no estamos trabajando solos, que es como el comienzo del problema del burnout, que es pensar que yo lo puedo hacer solo, no tengo a nadie sobre mí que me guíe, que me acompañe, y tampoco tengo un equipo muchas veces. Entonces, pienso que es lo más importante, que si Dios permite espacios como este es para acompañarnos. No uso el término mentorear porque eh, pues alguien puede que no me esté pidiendo a mí que yo lo mentore, ni que sea su consejero, ni su pastor, pero que lo acompañe, que lo escuche, que podamos tomar café juntos y, y que podamos terminar compartiendo historias de vida que nos enriquecen. Entonces, Moniquita, a eso le añadiría yo, tu material aporta, enriquece y clarifica, porque siempre hay ideas equivocadas de todas las patologías que se experimentan a nivel emocional. Eso era, Moniquita, muchas gracias. Perfecto, Waltercito. Em, bueno, vamos a irnos con el segundo tema, la segunda pregunta de, para el conversatorio. Y esto es para que respondan las personas que no han contestado hasta el momento. ¿Has podido reflexionar sobre tu experiencia personal de servicio a partir de los contenidos compartidos? Solemos pensar en los demás. Es mucho más fácil proyectarnos allá. Y, ya a este le pasa esto, a este le pasa lo otro. Pero la intención aquí es que hagamos una revisión personal, una introspección, ¿no? Sobre tu experiencia personal de servicio a partir de estos contenidos. ¿Has podido reflexionar? Y bueno, ¿quién quiere compartirnos algo sobre el tema? Yo quiero compartir algo. Ah, Oseas, Oseas, bienvenido seas. gracias. Muy buenos días para todos. Me interesó mucho el tema. Yo sí lo había escuchado en la especialidad de la universidad y decían que muchos profesionales sufren ese síndrome y no lo había pensado que nosotros en el ministerio podemos pasar eso y pues, obviamente lo vivimos también. Yo solo quiero compartir algo que viví esta semana eh, y, y mostrándolo desde el aspecto espiritual y desde el aspecto físico. El martes precisamente nosotros salimos a las 3 de la tarde de nuestra casa y caminamos como 2 kilómetros para llegar a la comunidad donde hacemos evangelismo. Y estuvimos con 2 hogares, pero empezamos a avanzar con una muchacha de una tienda que vende cerveza y pone música. Y estamos solo orando por ella y apareció su mamá y dijo
la abuelita estaba enferma, entonces yo les dije que si podía entrar a orar a, a la casa. Y pues efectivamente abrieron las puertas y oramos. Había una mujer de 75 años enferma. eh, Tenía vómitos, diarrea, fiebre y mucho dolor de estómago. Oramos y salimos de ahí. No tardó más de 5 minutos la oración. Después oramos por la muchacha, fuimos a otra casa y ya regresamos caminando a nuestra casa como a eso de las 7:30. Y lo interesante del día martes es que veníamos cansados, nos dolían los brazos, sentíamos como una especie de fiebre, no, no externa, pero sí adentro, teníamos como cierta fiebre. Entonces, mi esposa me dice, me siento mal, me dice, pero ella estaba bien y el almuerzo no nos hizo mal, sino que era extraño. Entonces yo lo que quiero decir es que eh, muchas veces nosotros descuidamos el momento después del servicio, ¿sí? Que nosotros hacemos cierta actividad, predicamos, cantamos o entramos a lugares difíciles y nosotros regresamos como que no hubiese pasado nada y pudo haber pasado algo, ¿no? Eh, En lo espiritual, la Biblia en Efesios capítulo 6 dice, pónganse la armadura de Dios, pero después de ponerse toda la armadura de Dios, dice el apóstol, estén firmes. Entonces, lo interesante de esta tarde es que nos pusimos a orar, Señor, si pues nos contagiamos con un virus, líbranos, Señor, nosotros fuimos a poner las manos por los enfermos para que sanen, no para enfermarnos nosotros. Y Y nos bañamos, tomamos un baño y para la gloria de Dios, como a las 8 de la noche estábamos ya tranquilos, se había ido esa sensación de fiebre, el dolor de los brazos se había ido y era extraño porque todos los martes hacemos lo mismo y era la primera vez que bajábamos de esa comunidad así terriblemente apaleados, reventados, como dicen en Colombia. Entonces, lo que yo quería aportar es ese cuidado después de servir, porque podemos desgastarnos en lo espiritual, en lo físico, y nos quedamos como que nada pasara, pero sí, hay un deterioro y tenemos que tener cuidado. Termino con Ujú. esto. Escuché de un predicador que había otro predicador que se preparaba en ayuno, en oración, en búsqueda, en estudio de la palabra y se subía a los escenarios. Era un predicador de estadios, de lugares masivos. Y él contrataba a una persona para que viajara con él, ¿sí? Entonces, cuando terminaba la actividad, él bajaba mojado de su camisa. Entonces, la tarea de ese hombre que le servía era meterlo a la ducha, prepararle chocolate, acostarlo, taparlo y leerle la Biblia, Muy porque bien. él estaba reventado, no podía más. Entonces, el punto de mi participación es cuidar el momento después de servir, porque hay un desgaste. Claro, Oseas, bueno, desde nuestra, Amén. gracias por tu compartir, Oseas, y que nos ilustra bastante esa experiencia. Eh, Fíjate que llevan mucho tiempo haciendo lo mismo, ¿no? Y un día de repente sienten eso. Y es un llamado a mirar qué está pasando, ¿no? Claro que nos tenemos que preparar antes de, especialmente las personas que son intercesores, las personas que tienen el don de sanidad, eh, porque debe de ir Jesús delante de ustedes, no ustedes solos, en primera. Y en segunda, tampoco solos, con alguien más. Jesús siempre mandó de a dos en dos. Y, y luego al salir hay que volver a entregarle al Señor lo que recibimos, ¿m? Lo que vimos, lo que notamos, lo que sentimos. Pero durante el proceso
y esto es algo que la ciencia nos ofrece, necesitamos entender qué pasa en nuestro cuerpo. ¿Sí? Nuestro cuerpo está diseñado tan perfectamente que nosotros sintonizamos con el dolor ajeno. Es lo que nos permite tener misericordia, compasión, empatizar. Hay algo que se llama neuronas espejo aquí en la corteza prefrontal. Y las personas que servimos, como ustedes, como nosotros, en las profesiones de salud, tenemos desarrollado mucho más, un mayor número de neuronas espejo en el cerebro. Eso quiere decir que nuestro organismo se sintoniza con el del otro. Y yo puedo transferirle al otro, vamos a ponerlo en estas palabras, como mi buena energía, mi buena salud, pero el otro también puede hacer lo mismo conmigo. ¿Mm? Eso lo vamos a explicar cuando, en las próximas 2 semanas, eh, en el contenido académico. Hay que entender cómo funciona nuestro cuerpo, el que Dios creó, ¿sí? Que lo creó con un propósito, pero pues que también hay unos riesgos. Y si lo sabemos y entendemos, entonces podemos tener unas precauciones. Por ejemplo, una precaución es ser conscientes de mi corporalidad y de mi lugar en el mundo en todo momento. ¿Cómo está mi cuerpo en actitud y en el espacio que estoy ocupando en relación con el otro que tengo al frente? Muchas personas en el ministerio creen erróneamente que para que el otro se sienta entendido, tengo que asumir la misma postura. Tengo que poner la cabecita igual así, todo triste como está el otro. Sintonizarme con el otro. Eso es un gran riesgo para mí que estoy prestando el servicio. ¿Mm? Entonces yo no puedo, yo sé que mi diseño está para que yo me sintonice con el otro, para que lo pueda ayudar, para que lo pueda entender. Pero no puedo sintonizarme al punto de que yo experimento lo mismo que el otro, porque entonces me voy a enfermar, como dijo César. Vine a sanar y no a enfermar. Tengo que tener precauciones y cuidados. Por ejemplo, yo en lo personal, que me conozco a esta edad que tengo hoy en día, eh, las preocupaciones hacen que se me suba la tensión arterial. Y cuando yo trabajo con personas, pues me preocupo por ellas. Yo no agendo consulta clínica todos los días, solamente 2 días a la semana, por mi cuidado personal, por el cuidado del servicio que presto, ¿sí? Porque yo ya sé y entiendo todo lo que pasa neurofisiológicamente, eh, y la plata no es lo que importa, sí hace falta, pero, pero uno no trabaja por plata, uno trabaja por servicio, por bienestar para el otro, ¿sí? Y si yo no cuido de lo que yo hago, no cuido de mí, entonces un día termino reventada, agotada, quemada y me toca dejar de trabajar. ¿Ven? Entonces, a los psicólogos también nos pasa, o sea, a los pastores les pasa, a los psicólogos nos pasa. La diferencia está en que cuando uno se hace consciente, se preocupa por entender y aprender a, a regularse y a prevenir y a tomar acciones que van a proteger mi salud, y mi ministerio, porque pues, independientemente de donde estemos, el lugar de nuestra ocupación es el lugar de la expresión de nuestra vocación, independientemente de que seamos pastores o no, ahí tenemos una misión. Waltercito. Gracias, Moniquita. Ayer estuvimos en una cita de cardiología, y fue una bendición de Dios porque, conectando lo que estás diciendo con esa experiencia tan interesante que tuvimos ayer, es un cardiólogo de deportistas de alto rendimiento. Eh, Moniquita, nosotros lo sabíamos, pero yo empecé a conversar con él y le dije que yo estaba entrenando para la media maratón de Bogotá. Entonces, tanto a la muñeca como a mí dijo, vamos a hacer unos exámenes que normalmente no se mandan, que las personas no hacen,
por lo menos una vez al año, y que deberían hacer. Uno de ellos es un ecocardiograma y otro examen diferente, que es especializado, para saber si la persona está en capacidad de correr carreras de fondo, ¿sí? O no carreras tan largas, sino carreras más cortas, para identificar los riesgos a 10 años adelante del corazón de una persona en determinada edad. Entonces, esto me pareció tan interesante, Mónica, que yo le dije, pero por supuesto, doctor, imagínense, nunca hemos hecho estas pruebas. Y me dijo esto, Moniquita y muchachos, me dijo, la maratón de Boston exige unas evaluaciones cardíacas a los atletas antes de participar en ellas. Porque normalmente en una maratón, sea de 21 kilómetros, que es la media maratón, o de la maratón grande, que son 42, se presentan muertes súbitas. Porque las personas no tenían ni idea cómo funcionaba su corazón, si funcionaba para largas distancias o para no tan largas. Entonces, ¿por qué traigo la ilustración, Moniquita? Porque tú acabas de decir algo muy clave. ¿Estoy yo preparado realmente para enfrentar todo lo que enfrento a nivel de la empresa o a nivel de la congregación o a nivel del ministerio al que Dios me ha llamado? ¿O no he aprendido a manejar los ritmos? ¿No he aprendido a manejar qué tanto yo me cargo con las situaciones que escucho? Y no solamente de discípulos, Moniquita, sino de familiares, o de gente que yo digo, ay, yo quisiera ayudar allá y ayudar aquí y ayudar al otro. Y yo no tengo claro si mi corazón, hablando emocionalmente, Moniquita, que está conectado es con mi mente, no estoy claro si mi mente, si yo estoy capacitado para lo que estoy enfrentando. Entonces yo creo que nosotros debemos aprender a identificar, Moniquita. Como dices tú tan sabiamente, yo no pongo tantas citas diarias o seguidas porque prácticamente misericordia es meterme en la piel del otro y casi que a veces llorar con el otro, como dice la Biblia, llorar con los que lloran, reír con los que ríen, y termino metido en una cantidad de cosas que Dios no me llamó nunca a meterme. Entonces debo identificar de acuerdo a mi vocación, de acuerdo a mi llamamiento, a mi don dominante, qué puedo yo enfrentar y qué no. Porque pienso que esa es la manera de prevenir todo este agotamiento y toda esta carga emocional que después empieza a afectar a todos, porque todos estamos todo el tiempo tratando de arreglar situaciones en nuestra propia familia o con los amigos o Tú ministerio. estás hablando de autoconocimiento, Waltercito. Correcto, entonces Tengo quería que poner eso. conocerme, tengo que saber cómo funciono, cómo reacciono, cuáles son mis niveles de tolerancia, hasta dónde puedo. Muchos de nosotros funcionamos en automático. Vamos para adelante y ni nos damos cuenta de qué está pasando con nosotros mismos. Y ese es un gran error. Entonces, hay gente que trabaja, hay psicólogos, por ejemplo, para volver al ejemplo que les ponía, que trabajan toda la semana. Están más jóvenes que yo, tienen otras capacidades diferentes a las mías, de pronto sus neuronas de espejo son menos que las mías, no sé, lo logran y están bien. En mi caso no, entonces yo tomo medidas. Hay otros que desarrollan mecanismos de defensa y se deshumanizan. Entonces la persona que atienden, pues es un paciente, una carpeta y, y digamos que esa sintonía que hay que establecer, digamos que no se da tanto, es más solo lo técnico. Ustedes seguramente han ido a muchos médicos y el médico ni siquiera los voltea a mirar a los ojos, están deshumanizados. Seguramente al principio no eran así. Eh, y se distancian psicoemocionalmente, no generan ningún vínculo con las personas que atienden, y eso tiene que ver con su autocuidado, no autocuidado porque no lo hacen de una manera consciente. Si fuera consciente no sería así de hosco. Eh, pero bueno, creo que han tenido la experiencia. Vi que tuvo la mano levantada Aurelito, Arnulfito, y hay alguien que se llama iPhone, que tiene la mano levantada. Sí, sí. Soy Benjamín, soy Tenía Benjamín. Es que se fue la luz y me quedé sin internet. Ok, Tranquilo, Benjamín. Buenos dale, Benjamín. días, Moniquita, ¿no? Imagínese que
que uno, autoconocimiento, un día le toca a uno ser un prestador de servicio de, en la vida con la esposa. Por ejemplo, a mí me ha tocado, porque aprendí cuando estaba trabajando en una editorial, aprendí a manejar los turnos que nos colocaban, ¿no? A veces nos colocaban turnos de 6 horas, de 6 a 2, de 2 a 10, de 10 a 6 de la mañana. Y entonces a algunos no les gustaban esos turnos, porque el horario, porque la salida a las 10 de la noche para coger bus, o la entrada a las 9. Y yo me adapté a eso, dije, no, pues nos toca adaptarnos a eso. O turnos que le colocaban a uno de 6 de la noche a 6 de la mañana, o 6 de la mañana a 6 de la noche. Esos eran los turnos que nos tocaban. Y yo aprendí a manejar eso. Mis amigos, había unos compañeros que sufrían tanto que eran las 12 de la noche y pues, los veía llover de la angustia. Dice, uy, todavía nos quedan 6 horas para salir. No, 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 concentremos en lo que estamos haciendo, amémonos lo que estamos haciendo. Entonces mi esposa se enfermó y le aprendí que tenemos que ser cuidadores, ¿no? Entonces, ella la internaron en el día primero y hasta el 6. Yo me interné con ella porque cuando entramos por urgencias, entrábamos por una puerta y, y salíamos por la misma puerta para ir a tomar el desayuno o el almuerzo. Ya cuando le dieron la habitación, había que ya entrar por otra puerta, pero hacernos con la cédula y el nombre para ver quién estaba cuidando. Entonces, cuando yo vi eso, yo entré, la última vez entré por la puerta de urgencias y yo no entré por la otra lado. Entonces ella quedó como sola. Entonces, para dejar abierto para cuando uno de mis hijos llevara, papá, le voy a llevar el almuerzo, le voy a dar el desayuno, tranquilo, mi amor. Entonces, para dejar, decía, ¿quién está arriba No, está solita. Pues yo estaba ya cuidando porque tocó, los exámenes que le hicieron, me tocaba estar pendiente de ella en la noche, de darle un remedio cada 1 hora. Entonces, era el reloj que funcionaba ahí. Pero aprendí con amor de que es el cuidado también nuestro, ¿no? Porque es parte de, de la salud de ella como la mía. Parte de Entonces, cuidar al otro es cuidarme a mí mismo para poder cuidar al otro bien. correcto, sí, sí, Sí. sí, Moniquita. Entonces, es aprender a amar, ya, a amar lo que está haciendo uno y tener paciencia, ¿no? De esa paciencia que tenemos para ver el sufrimiento del otro y poder ayudarlo en lo que ellos necesitan. Muchas veces a veces uno dice, caramba, yo pudiera como compartir ese dolor con lo que está sufriendo, como que se lo pudiéramos llevar entre los dos, ¿no? Pero es algo que no se puede, sino dice uno, ¿qué hace, no? Fíjate, Arnolfito, que a veces hay personas, yo conozco parejas en las que uno de los miembros de la pareja es más regulado que el otro, más, digamos que mantiene más estable. Y cuando el que es más inestable se desregula, la pareja, ocurren dos tipos de fenómenos. La pareja se mantiene estable y lo ayuda a regular, a que vuelva, ¿sí? A un estado de normalidad, entre comillas. ¿M? Pero también hay personas que no sé, el esposo o la esposa entra en depresión y el otro como que se le iguala y también se entristece y también se deprime en lugar de mantenerse firme para poder ayudar y contener al otro. ¿Ves? Eh, eh, entonces, esas situaciones no deberían pasar. Pasan porque no somos conscientes, porque no estamos atentos, porque no nos conocemos. Eh,
En la medida en que uno se hace consciente y conoce los problemas que están ahí, los riesgos latentes, entonces es más fácil de poder hacer algo al respecto. Gracias, Arnolfito, por Gracias, compartirnos. Moniquita. ¿Hasta qué horas tenemos, Waltercito? Tenemos todavía 10 minuticos para escuchar a Mimín y a Dieguito. Bueno, muy cortico porque creo que me falta una pregunta. Ok, gracias, Monique. Muy bien. Lo mío es supremamente cortico. No me demoro ni media hora. Bueno, muchas gracias, Moniquita, por toda esta maravilla. Muchas gracias. He estado leyendo lo que tú envías, dándole mucha atención. En el 2020, en el 2021, estuvimos haciendo un estudio con la FUSBC, la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, un trabajo de 6 meses sobre este tema con la Fundación Vínculo también, entre la universidad y la Fundación Vínculo. Fue muy, muy interesante y repasarlo y reforzarlo con lo que tú estás diciendo maravilloso. Yo sencillamente voy a hacer un resumen de lo que aprendí, de lo que he aprendido tanto en las lecturas como en lo que nos has dado hoy. Debo saber sobre el síndrome de burnout. Se te fue el audio, Mimín. Si quieres, apaga la cámara porque tu señal es Aló, como aló. débil. ¿Quieres apaga la cámara, Mimín? Y así tenemos mejor audio. Ahí, ahí mejor. Continúa, así estás mejor. Ok. Entonces, primero tengo que saber sobre el síndrome. Segundo, tengo que aprender sobre el síndrome, es decir, tengo que ver el síndrome. Cuarto, debo aceptar si me está funcionando, si yo estoy por Sí, ahí, si hay alarma, ¿no es cierto? Pero hay una tremenda que se llama dejarme ayudar, que esa creo que es la más difícil. A veces tenemos mucho conocimiento sobre esto, pero nos cuesta trabajo dejarnos ayudar. excelente. Y la última, listo, ya me estoy dejando ayudar. Moniquita me está diciendo, mire mi negro, pilas con esto, ta, ta, ta. Y yo le digo, sí señora, pero no tomo acción en lo que me dice que debo hacer. Entonces, esto es interesante, relevante y consecuente con la fe. Y no podemos dejarlo a un lado, es decir, no podemos decir la Biblia es esto, pero esto ya es de los psicólogos, no, eso es de la Biblia. Y la Biblia muestra constantemente, es decir, la tarea pastoral es esto, es ayudar a las personas y dejarnos ayudar también. Eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Benjamín. Entendiendo que los psicólogos existimos porque Dios lo permitió y que somos instrumentos de restauración en sus manos. Dieguito, Ay, Dios mío. Cada vez que nos metemos en este tema, uno se ve como al espejo, ¿cierto, Walter? Dice, "Ay, Dios mío, yo cómo terminé de embarrarla aquí, hombre". ¿Sabes que uno se puede quemar fácilmente porque pues nosotros tenemos esa sensación de querer hacer las cosas bien, en amor, de conocer cada vez más a Jesús y decir, uy, el Señor cómo era cariñoso, amoroso y generoso y se entregó a sí mismo. Y entonces nosotros queremos hacer lo mismo, ¿no? Entregarnos a nosotros mismos. ¿Sabes qué me pasaba a mí, Moniquita? Que pues nosotros fuimos criados en una iglesia centro, en el SIC, Centro de Integración Cristiana, con un pastor muy generoso. Una bendición, Israelito Torres. Tremendo. Y pues eso como que nos lo metió a todos. A Walter, a Pachito, a Porquito, a todos. Todos nos metimos en ese plan también de generosidad. Y entonces cuando yo empecé misiones, ¿sí? Yo empecé
a ver la necesidad de las gentes, porque pues las misiones se hace en lo general en comunidades muy pobres. Ujú. Y entonces yo me iba a hacer una visita y entonces yo veía la necesidad que había en esa casa y yo me esculcaba los bolsillos, la billetera y todas esas cosas para poder dejar una bendición en esa casa, que no padecieran tanta necesidad. ¿Sabes cuál era el problema, Moniquita? Que yo no me daba cuenta. Eso lo aprendí fue en el camino después de cuando ya me fui dando cuenta que me estaba quemando, ¿sí? Que yo llegaba a la casa y había que comprar leche, había que comprar el pancito, el arrocito, el azuquitar, los pañales, pagar el Y ya, recibo de y ya la no luz, tenía. ni un peso. Y entonces terminaba endeudándome. O sea, eso empezó con una secuencia hacia otros problemas, ¿verdad? Afecta a todas las esferas del ser humano y todas las dimensiones. E Moniquita, incluso hasta la espiritual, porque termina uno pensando, pero ¿cómo así Dios? O sea, yo estoy sí, dando, ¿tú no me estás dando? sí. Y me tocó enfrentar eso. Me tocó enfrentarlo y gracias a Dios estoy con un buen amigo, con un pastor amigo muy hermoso, el pastor Raúl Calderón, ya anciano. Y él me dijo, a mí me pasaba lo mismo y me sigue pasando, Dieguito, pero yo te voy a dar un consejo, me dijo él, ¿sí? Me dijo, suelta las finanzas de tu bolsillo y entrégaselas a tu hija, a tu esposa. Si tu hija es buena administradora, si tu mujer es buena, entrégale todo a eso a ellas, no manejes tú ni un solo peso. Y entonces me tocó reunirme con mi familia y Vanessa, que ya es administradora de empresa, pues ya estaba apenas empezando su carrera de administración de empresas. Ella se sentó, hizo una tabla Excel y me dijo, bueno, padre, así es que vamos a funcionar. Total es que yo salí de la casa era escasamente con el pasaje de ida y el pasaje de vuelta. Bueno, Pero bien. pero me tocó aprender la lección porque yo me estaba quemando y estaba matándome de las preocupaciones de cómo voy a pagar esto y cómo voy a pagar aquello y cómo voy a hacer esto y cómo por meterme en semejante situación. Ok, muy bien. Bueno, ya estamos cerrando. Les voy a compartir ahorita la última pregunta. Se las dejo para que ustedes la reflexionen. Un último mensaje, pero antes también una aclaración. Porque Fabito en su intervención decía, nos vamos a ver cada 8 días para hablar sobre el tema. Desafortunadamente no puedo, Fabito. Vamos a continuar con el compartir 15 días más a través del WhatsApp. Creo que está explicadito, creo que está entendible y digerible. Y al finalizar vamos a tener otro conversatorio para revisar lo nuevo que se compartió, ¿sí? Cuando vuelva a tener disponibilidad de tiempo yo le aviso a Waltercito, pero por lo pronto pues vamos a ir programaditos porque tengo otros temas que atender. Entonces aquí esta es la reflexión que les voy a dejar, ¿no? Perdón, esta no es esta. ¿Qué puedes hacer con este mensaje que recibiste? ¿Qué puedes hacer contigo y qué puedes hacer con tus equipos o con tu iglesia? Entonces se los dejo para que lo piensen y recordar que no fue idea de Dios que no descansemos. Él mismo descansó. Y con eso entonces, mi querido y estimado Waltercito, pues terminamos por hoy el conversatorio sobre síndrome de burnout o estar quemado en el trabajo y en el ministerio. Tu audio, Waltercito. Demos un aplauso a nuestro Dios por esta oportunidad que hemos tenido, muchachos.